Bueno, buenas noches, hermanos. No sé si me escuchan ahí o tengo que hablar más fuerte. Se preguntarán qué estoy haciendo yo acá. Y yo me pregunto lo mismo. La verdad que Dios mostró mucha gracia para conmigo, para permitirme estar acá. Porque es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad tremenda. Y me di cuenta recién cuando subí ese escalón. Hoy nos toca el capítulo 10 de Nehemías, así que les pido que lo vayan buscando. Sin embargo, antes de leerlo y de orar nuevamente, me gustaría hablar un poco sobre qué significa este capítulo 10. ¿Qué es este pacto que el pueblo de Israel está firmando y sellando? ¿Qué significa este pacto? Ahora vamos a leer. El pueblo de Israel hace un pacto en el que se compromete a guardar la ley. Vamos a ver qué significa y qué trascendencia tiene para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Pensando en el pueblo de Israel, podemos decir que es un pueblo rebelde que vivió años, siglos incluso, de infidelidad a la ley de Dios, rebelándose una y otra vez, cayendo una y otra vez en idolatría, rebelándose contra Dios. Sin embargo, Dios siempre fue paciente, Dios siempre envió profetas para advertirles, para reprenderlos, para traerlos de nuevo a la ley. Sin embargo, el pueblo nunca escuchó, el pueblo siempre fue en contra de la ley, una y otra vez, repetidamente cayendo en idolatría. Como juicio, Dios hizo muchas cosas. En primer lugar, Israel quedó dividido en el reino del norte, en Judá, y más adelante vino el exilio, vinieron Asiria y Babilonia, y el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo que debía ser el pueblo misionero, que debía hacer luz a las naciones, terminó esparcido entre las naciones, con Jerusalén desolada, devastada y el templo destruido. Sin embargo, Dios fue fiel al pacto, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios fue fiel al pacto y guardó un remanente para sí. Como vimos en miércoles pasados desde hace tiempo leyendo Esdras y ahora Nehemías, Dios guardó un remanente y luego de 70 años de exilio, de la mano de Zorobabel, Esdras y Nehemías, trae de nuevo al pueblo a Jerusalén. Sin embargo, no fue un retorno solamente geográfico, sino espiritual. El pueblo de Israel no solamente volvió a Jerusalén, no solamente se reconstruyó el templo y se levantaron de nuevo las murallas, sino que fue un retorno a la ley. Como vimos los miércoles pasados en los capítulos 8 y 9, el pueblo escuchó la ley, escuchó la voz de Dios, tuvo convicción de pecado, reconocieron y confesaron sus pecados y los pecados de sus padres, y se volvieron de todo corazón a Dios, a la ley, y en este capítulo 10 que hoy vamos a leer, firma un pacto solemne y se compromete con pena de maldición a guardar y andar conforme a la ley. Este pacto no es un nuevo pacto que el pueblo hace con Dios, para nada. Es un compromiso que el pueblo hace de andar conforme al pacto que una vez había sido dado por medio de Moisés. Fue un pacto público, colectivo, no fue un pacto individualista, como ahora vamos a leer en el texto. No era un pacto individualista, sino comunitario. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y era un compromiso práctico que se llevaba en comunidad. La palabra de Dios, al ser escuchada, el pueblo a ser confrontado, esto trajo convicción, la convicción trajo confesión y arrepentimiento, y este arrepentimiento trajo un compromiso, que es el que vamos a leer. El capítulo nos enseña que la restauración, en este caso del pueblo de Israel, pero en cada persona, comienza con exponerse y ser confrontado con la palabra de Dios. Y por último, antes de leerlo, me gustaría decir que no es solamente una lista de personas, los primeros 27 versículos son nombres, no es solamente una lista de personas que asienten intelectualmente a una serie de puntos. No, fue un
pacto, un compromiso a una nueva forma de vida. Y este es un momento clave en la historia del pueblo de Israel. Y no solamente es un momento clave en la historia de Israel, sino que me atrevo a decir que es un momento clave en la historia de la redención. Porque es interesante que esto que leemos, estos relatos que leemos en el libro de Nehemías, son de las últimas cosas que vivió el pueblo antes de los 400 años de silencio. El pueblo vuelve del exilio, se reconstruye el templo, se reconstruyen las murallas, vuelve a la ley de Dios y después de esto no hay mucho más. Dios cayó por 400 años hasta la llegada del Mesías. ¿Y por qué digo que es un momento clave en la historia de la redención? Porque Cristo no iba a nacer en Babilonia. Tenía que haber un Israel para que haya un Cristo. Tenía que haber un pueblo formado, una nación con un templo construido, con un servicio de adoración funcionando para que pueda venir el Mesías. Cristo no iba a nacer ni en Babilonia, ni en Asiria, ni en ningún otro lado. Cristo iba a nacer en Israel. Y en este pacto nosotros vemos que el pueblo no solamente vuelve a la ciudad y se reconstruye, sino que es un momento en el que adquiere y vuelve a tomar su identidad como pueblo del pacto, como pueblo escogido. Sin decir más, vamos a leerlo. Voy a leer el capítulo 10. Les pido que no me juzguen. No voy a leer los primeros 27 versículos. Yo siempre tuve un tema con las genealogías. Y es gracioso que el primer texto que me toque exponer sean 27 versículos de nombres. Estuve hasta último momento en duda si leerlos o no. Se me ocurrió hacer como suele hacer Javi, hacerlos leer un versículo cada uno, pero no me pareció. Así que voy a leer del versículo 28 en adelante. Leo, Nehemías 10, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para que la obra de la casa de nuestro Dios, para que el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de leña, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año, traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo. Y que los levitas
llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Vamos a orar una vez más y empezamos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, te damos muchas gracias por este texto que leímos. Pedimos, Señor, rogamos que tengas misericordia hoy de nosotros, Señor, que hables, Señor, a tu pueblo hoy, Señor. Rogamos que seas tú quien hable, Señor, sin importar quién exponga. Te lo pedimos, Señor, y rogamos que podamos entender, Señor, cómo este pacto firmado por tu pueblo aquel día es tan importante para nosotros hoy. Oramos, Señor, y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar, el pueblo firma un pacto. Tras haber escuchado la ley y haber sido confrontado por la ley, por la palabra de Dios, el pueblo se compromete. El pueblo tiene convicción de pecado, muestra señales de arrepentimiento y se compromete a andar conforme a la ley. Como dijimos en la introducción, no era un pacto nuevo, sino que se están comprometiendo a guardar el pacto ya dado por medio de Moisés. Todo el pueblo se unió, dice otro texto que leímos, se unió como un solo hombre. Todos estuvieron totalmente de acuerdo en este compromiso. Los primeros 27 versículos son nombres de personas, listan 84 nombres, que fueron 84 personas que firmaron este pacto, en el cual están incluidos Nehemías, los gobernadores, los sacerdotes, los levitas y los jefes de familia. No fue un pacto para nada firmado a la ligera. Podemos deducir que aquellos cabezas de familia que estaban allí firmando estaban representando una porción del pueblo, y como vimos en capítulos anteriores, todo el pueblo escuchó la ley. Podemos asumir que todo el pueblo ahí presente sabía exactamente a qué se estaba comprometiendo. No había ninguna persona que esté dudando qué parte le iba a tocar en este pacto. Podemos asumir que cada jefe de familia se tomó el trabajo de explicar a su casa en qué consistía este pacto y a qué se iban a comprometer. El pueblo pudo ver claramente que su fracaso constante era la consecuencia directa e inevitable de apartarse de la ley de Dios. Y esta renovación del pacto, este compromiso que ellos firman, nos muestra un corazón arrepentido, nos muestra un arrepentimiento genuino. Ellos no simplemente escucharon la ley y sintieron remordimiento, ellos fueron más allá. Eso los movió, como vimos en los capítulos anteriores, los movió a volver a la ley, los movió a celebrar las fiestas, los movió a un montón de cosas. Y en esta ocasión los movió a firmar un pacto para comprometerse en guardar cada aspecto de la ley. Y algunos puntos más que detalla, que ahora los vamos a ver. El pacto incluyó 10 cosas: obedecer la ley, cumplir los mandamientos, cumplir sus decretos, no dar sus hijas por esposas a los gentiles, no tomar mujeres gentiles para sus hijos, no comerciar en el día sábado, no cultivar la tierra el séptimo año, perdonar toda deuda el séptimo año, sostener el mantenimiento del templo económicamente y el ministerio de los levitas, y por último, a no abandonar el cuidado del templo. El último versículo dice, a no abandonar la casa, dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. En los capítulos previos, cuando el pueblo escuchó la ley, podríamos asumir que Deuteronomio 29 fue un texto que escucharon. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y es interesante
que en este pacto la casa de Dios es el centro. No la ciudad, no las murallas, que es hasta irónico porque la obra principal de Nehemías fue la reconstrucción de las murallas. En este pacto las murallas no tienen nada que ver, la ciudad no tiene nada que ver, Jerusalén mismo no tiene nada que ver. El centro del pacto es un compromiso con la casa de Dios. Salmos 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ellos entendieron perfectamente que su seguridad y su prosperidad dependía enteramente de su compromiso con Dios y con su obra, no de una muralla. Ni de la muralla ni de la ciudad, solamente un compromiso con Dios, con su pueblo y con su obra. Ellos en este texto se comprometieron a 4 cosas. La primera, separación de las naciones paganas. ¿De qué manera lo hacían? Evitando los matrimonios mixtos. Había advertencias explícitas acerca de todos los riesgos que había, todos los riesgos que conllevaba que el pueblo de Israel se mezcle con las naciones paganas vecinas. Había advertencias acerca de que ellos verían su fe totalmente corrompida. Había una tradición en las naciones paganas, en las naciones vecinas a Israel, muy interesante, en la que si un hombre de un pueblo contraía matrimonio con una mujer de otro pueblo, en la celebración de ese matrimonio solían intercambiarse ídolos, como pequeñas figuras de madera o de lo que sea, que representaba al Dios que esa nación servía. Esos ídolos que se intercambiaban en ese nuevo hogar iban a ser puestos en un altar y esa familia les iba a rendir culto. Para las naciones paganas, cuantos más ídolos mejor. Eso significaba más cuidado, más seguridad en esa casa. Israel no podía ceder ante tal práctica. Bajo ningún punto de vista, un miembro del pueblo de Dios iba a aceptar tener un ídolo en su casa. Dice Josué 23, del 12 al 13. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Había advertencias en contra de esto. Sin embargo, era un pecado muy común en el pueblo de Israel. No solo había advertencias, sino que también había evidencias. Evidencias de que unirse en matrimonio con mujeres o con hombres de otras naciones paganas traían consecuencias morales y espirituales terribles. Un claro ejemplo de esto es el rey Salomón, que tras haber contraído matrimonio con un montón de mujeres paganas, no solamente terminó desviándose, sino que cayó en idolatría y terminó incluso ofreciendo sacrificios a dioses paganos. Esto, más allá de estas advertencias y evidencias, traía riesgos de empezar a adoptar lentamente costumbres ajenas al pueblo. Y costumbre, por pequeña que sea, siempre está el riesgo de llegar y de ir cada vez más lejos, al punto de que el pueblo de Israel no se llegue a diferenciar de sus naciones vecinas. Y es interesante porque el pueblo de Israel iba a ser luz a las naciones, iba a ser la nación, iba a ser el pueblo escogido por Dios para llevar el mensaje de salvación, para llevar el nombre de Dios a las naciones. Y no se iba a permitir nada que contamine ese mensaje. Sí me gustaría hacer la aclaración de que nunca fue una prohibición étnica. No era que un judío no podía casarse con una persona proveniente de otra nación. No. El tema era espiritual.
Si vamos a hablar de naciones paganas y de gentiles, podemos ver que hubo gentiles que pertenecieron al pueblo de Dios, al Israel de Dios, como dice Pablo. Por ejemplo, Ruth la Moabita, o Ebed-Melech, amigo de David, el etíope. Fueron personas que tuvieron origen en naciones paganas. Sin embargo, ellos dejaron sus pueblos, dejaron sus dioses y se volvieron a Dios. Por lo que la prohibición no era étnica, sino espiritual. Bajo ningún punto de vista, un miembro del pueblo de Dios se uniría en matrimonio con una persona que no adore a ese Dios. El segundo punto al que se comprometieron fue a honrar su día. Otro punto flojo, digamos, en el pueblo de Israel. El día sábado, el séptimo día, era un día para dedicar a la adoración pública, sin que las cuestiones del trabajo y las cuestiones diarias interfieran o molesten. Era un día para descansar del trabajo de la semana, era un día para ayudar y para mostrar misericordia, porque si leemos aquellos versículos en los que Dios habla sobre este mandamiento, Dios deja en claro que no solamente los cabezas de familia iban a descansar, sino también los siervos, los esclavos y los animales. Y era un día también para mostrar un testimonio público de la verdad. Es interesante que ninguna nación en aquellos tiempos tenía un día de descanso a la semana. Ninguna nación tenía día de descanso, solo Israel. Ese día era un testimonio. Imagínense, viene un gentil a querer comerciar y el israelita dice, no, este es un día santo, Dios nos lo dio para honrarlo. Era una oportunidad única para mostrar al verdadero Dios. Sin embargo, este fue un pecado muy común en el pueblo de Israel. Desde que Israel salió del desierto, violar el día de reposo fue moneda corriente. Ya sea por falta de fe o por avaricia, algunos quizás trabajaban el día de reposo para tener un poco más, por miedo a que no alcance, otros por avaricia. Y hubo profetas, Dios mandó profetas a que reprendieran constantemente al pueblo por este pecado. Amós, Jeremías, Ezequiel reprendieron constantemente sobre este pecado. Muchos le querían buscar la vuelta, pensando quizás no se puede vender, pero sí comprar. Sin embargo, no estaba permitido nada que suponga ni trabajo ni ganancia personal. Era un día para dedicar a la adoración. No debía ser una carga, como luego los fariseos lo convirtieron en el Nuevo Testamento. Era un día para el descanso, para mostrar testimonio de la verdad, para adorar a Dios y para servir a Dios y tener comunión con su pueblo. El tercer punto al que ellos se comprometen es a descansar la tierra el séptimo año y a perdonar deudas. Ellos, comprometiéndose con esto, ellos estaban entendiendo perfectamente que la tierra no era de ellos. Ellos eran meros administradores. Dice Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ellos estaban entendiendo perfectamente esto. Se estaban comprometiendo a cuidar la tierra, a no explotarla. Es interesante, cuando uno recibe algo prestado, tiende a cuidarlo de una manera especial. Era una oportunidad también de mostrar misericordia y amor. El espíritu detrás de este mandamiento, cuando Dios lo dio, no solamente era para el descanso de la tierra, sino que había algo más. Éxodo 23:11 dice, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Éxodo 23:11. El espíritu detrás del mandamiento era el cuidado de los pobres. Y yo cuando leía esto me resultaba interesante, no lo entendía. Digo, ¿qué sentido tiene? Llega el séptimo año, los pobres comen hasta explotar, los animales comen, el resto de la comida que sobra se pudre
y luego pasan 6 años de hambre esperando al próximo 7º año. Pero la realidad es que la Biblia en ningún lado estipula que era un año definido, sino que al 7º año de trabajar la tierra debía descansarse. Cada 7º año sería diferente para cada propietario. Podemos asumir que un propietario compraba la tierra, la trabajaba, al año siguiente otro lo hacía. El punto es que cada año en la nación de Israel había una zona por lo menos que estaba en ese año de descanso. Entonces los pobres de la nación, cada año, cuando tenían necesidad, sabían perfectamente a qué región debían acudir para tener sustento. Vemos el corazón de Dios. Dios no es solamente Dios de los prósperos, Dios es Dios de todos. Y el espíritu detrás de este mandamiento es el amor y la misericordia. Ellos también se comprometieron a perdonar las deudas. No dice el texto si se refiere a la totalidad de la deuda o a un aplazo. Sin embargo, hay un versículo que nos trae más claridad, que es Deuteronomio 15:9, que dice así: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará, por pecado. Este texto nos trae quizá un poco de luz y podemos entender que se refiere a la totalidad de la deuda. Pero más allá de eso, el punto principal es que la persona vale mucho más que cualquier bien material. El amor al hermano vale mucho más que cualquier bien material. El último punto detallado en este pacto, que es el más extenso, es el de apoyar su obra. Luego de ocuparse del hogar, de la familia, del trabajo, de cada aspecto de la vida diaria, ellos ahora se comprometen a apoyar la obra de Dios. Ellos se comprometieron a dar 1/3 de ciclo para el mantenimiento, contribuir con leña para el altar, traer los primeros frutos y primogénitos, ofrecer el diezmo de las cosechas e ingresos. Los levitas también debían diezmar, eso es interesante, y todo se hacía con orden, claridad y transparencia. Ellos reconocían la obligación de contribuir y harían todo lo necesario para contribuir. Como dijimos antes, ellos sabían perfectamente que su fracaso constante era por haber abandonado la casa de Dios, por lo que en este momento se están comprometiendo a hacer exactamente todo lo contrario. Y esta solicitud de ofrendar para el mantenimiento del templo, significando menos dinero para ellos, demostraba claramente que Dios era lo primero en sus vidas. Ellos estaban dispuestos a dar no solo de lo que les sobraba, a dar lo que se requería. No era opcional, porque el templo iba a ser un beneficio para todo el pueblo, por lo que no iba a depender de la caridad de unos pocos, sino que cada uno sabía qué era lo que tenía que dar, cómo tenía que dar, en qué momento. Fue una ofrenda organizada, ni a la ligera ni cada uno lo que sentía. Todos sabían lo que se esperaba de ellos. Y es interesante, viendo las distintas ofrendas, el tema de la ofrenda de madera. Cuando hablamos de ofrendas de animales para los sacrificios, quizás los que podían ofrendar un becerro, un macho cabrío, un cordero, lo hacían. Quizás los que tenían menos recursos se les admitía ofrendar palomas o tórtolas. Quizás los que no podían ni eso, podían ofrendar una medida de harina. Pero ¿qué pasa si no había ni siquiera si había alguien que ni siquiera podía dar harina? Sí podía recoger leña. Podemos ver que todas estas ofrendas eran proporcionales a las capacidades de cada uno. La ofrenda de madera sugiere la idea de que aquellas personas con menos recursos podían ofrendar su trabajo y su esfuerzo. Porque esta ofrenda implica el trabajo de buscar la leña, talar la leña y transportarla. Por lo que muchos de los pobres que no podían ofrecer una gran ofrenda, sí podían salir a recoger leña. Ellos estaban entendiendo que Dios es el dador de toda cosa buena y Él se merece lo mejor.
Él se merece el fruto de sus bendiciones. Y con respecto al diezmo es muy interesante que el diezmo era para los levitas. Ellos debían dar el 10% de sus cosechas, de sus ingresos, a los levitas. Y esto se hacía con total transparencia. Dice el texto que un sacerdote, hijo de Aarón, estaría presente al momento de los levitas recibir el 10%, y ellos a su vez debían de ese 10% recibido sacar el 10% y ofrendarlo al templo. No había privilegiados en todo este asunto, todos debían contribuir y sabían. Quizás tratando de traer todos estos aspectos a la iglesia de hoy, podemos pensar en el texto de 1 Corintios 10:11, que Pablo dice, si quieren buscarlo, Pablo dice en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han de alcanzar los fines de los siglos. El contexto es distinto en este texto. Pablo está hablando de la rebeldía de Israel y el castigo y el juicio que eso trajo sobre el pueblo. Sin embargo, creo que podemos aplicarlo acá. Pablo está diciendo que todo lo escrito en el Antiguo Testamento de la rebeldía y el castigo está puesto como ejemplo para nosotros, para temer, para ver que el pecado tiene consecuencias. Sin embargo, creo que podemos aplicarlo a Nehemías 10. Podemos decir que el capítulo 10 de Nehemías es un buen ejemplo para nosotros hoy, a seguir. Algunas aplicaciones quizás generales, porque es un desafío para la iglesia actual. Es una iglesia que muchas veces es falta de compromiso con Dios, falta de compromiso con su pueblo, falta de compromiso con su día, quizás es lo más común. Y este pacto que ellos se comprometieron a guardar nos está mostrando temas muy relevantes hoy. La autoridad de las Escrituras, la separación con el mundo y el compromiso con la casa de Dios y su pueblo. ¿Qué tiene que ver este pacto con nosotros? Nos muestra algunas cosas. Nos muestra que la adoración y la obediencia no son opcionales. Nos muestra que la iglesia debe ser un pueblo separado, que debe haber un compromiso con los hermanos y con la obra de Dios, y que el día del Señor no debe ser descuidado. Estas personas, en el capítulo 10 de Nehemías, confesaron el control soberano de Dios en cada aspecto de su vida, en el hogar, en el trabajo, en el comercio, en la vida social y en la vida espiritual. Y hoy nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Quizás podemos repasar los puntos a los que ellos se comprometieron tratando de traerlos a nuestro contexto. Por ejemplo, hablando de matrimonios. Todo lo que nos rodea nos influye. Pablo dice en 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Juan nos dice que no amemos las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo. Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pedro nos exhorta y nos manda a vivir como extranjeros y peregrinos. Y quizás el texto más trascendental en este asunto del matrimonio es el de 2 Corintios 6:14, que Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es interesante tratar de ver a la iglesia hoy como el Israel en el Antiguo Testamento, porque si bien hay muchas diferencias, el punto es el mismo. Israel debía ser un pueblo separado y hoy la iglesia debe ser un pueblo separado. La iglesia no debe mezclarse con el mundo. La restricción sigue siendo la misma. Un miembro del pueblo de Dios no puede unirse con un incrédulo. Bajo ninguna circunstancia. Sería ridículo. ¿Cómo vivirías como extranjero y peregrino si tu cónyuge es ciudadano residente? ¿Cómo lucharías contra los deseos de la carne si tu cónyuge se echa tras ellos?
No tiene ningún sentido. La restricción sigue siendo la misma. Bajo ninguna circunstancia, un miembro del pueblo de Dios puede unirse con un incrédulo. No puede unirse con una persona que no adore al mismo Dios. Con respecto al día del Señor, si bien muchas cosas cambiaron, el espíritu detrás de ese mandamiento sigue siendo exactamente el mismo. Es un día para honrar a Dios, para dar testimonio de Él, para dedicar a la lectura, a la oración, a la comunión con su pueblo, al servicio a Cristo y a los hermanos. Si quieren profundizar más en esto, me gustaría animarlos a leer el capítulo 22 de la Confesión de Fe, sobre todo los párrafos 7 y 8 que hablan de lo que es el día de reposo cristiano, cómo pasó del sábado al domingo, es muy interesante. En el punto de descansar la tierra, el séptimo año quizás es el menos aplicable hoy porque ninguno acá tiene tierras y suponiendo que alguno las tenga, puede disponer de ella como quiera, no creo que esto aplique, pero el espíritu detrás de ese mandamiento sigue siendo el mismo. No podemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. Hay muchos textos en la Biblia que nos mandan a amar a los hermanos. ¿Cómo voy a ver a un hermano padecer necesidad y cerrar mi corazón contra él? El próximo punto, apoyar su obra, el más extenso en este capítulo 10. Quizás es un punto que nos habla mucho a nosotros hoy en el contexto que estamos pasando como iglesia. El punto es que no debemos dar de lo que nos sobra. Y si no tenemos para dar, podemos dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. En el contexto que estamos viviendo y en la posible mudanza, creo que nos habla a todos. Y más allá de estas similitudes, para terminar me gustaría decir algo que me llamó mucho la atención de este capítulo, que es que ellos se comprometieron a guardar la ley. Luego de comprometerse a guardar la ley, se comprometen a no mezclarse con los gentiles, a no cultivar la tierra el séptimo año, a perdonar las deudas. Es interesante que todos esos puntos ya están contemplados en la ley. Es como una redundancia, es como que no tiene sentido. Yo digo, Dios, me comprometo a guardar tu ley y también me comprometo a no codiciar los bienes de mi hermano. No, es una redundancia, eso ya está contemplado en la ley. Me comprometo, Dios, a guardar tu ley y también a no hacerme imágenes. Ya está. Podemos decir que quizás ellos estaban desarrollando en el pacto algunos aspectos prácticos en cómo iban a guardar la ley. Que sí, es cierto, es así. Sin embargo, si ese es el punto, se quedaron bastante cortos porque la ley incluye muchas otras cosas que ellos no están detallando. El punto es, y lo más interesante que quiero compartir en esta noche, es que ellos están haciendo un especial énfasis en todos aquellos puntos que fueron su fracaso constante. Ellos no solamente se comprometen a guardar la ley, ellos se comprometieron a luchar de una manera mucho más esforzada en todos aquellos pecados que eran los más recurrentes del pueblo. Eran los pecados más recurrentes, en los que con más facilidad caían, eran los aspectos que más habían descuidado durante toda su historia como pueblo. Eran aquellos pecados que, sin ir más lejos, fueron los que los llevaron al exilio. Por lo que ellos están reconociendo que no solamente tienen que comprometerse con Dios, con su ley, sino que tienen que hacer un esfuerzo extra, mucho mayor, en contra de aquellas cosas que ellos caían más fácilmente. Y me gustaría esta noche animarlos a todos a que piensen cuáles son sus pecados recurrentes. No es por ánimo de juzgar a nadie ni de condenar a nadie, pero quiero que piensen en eso. ¿Cuáles son sus pecados recurrentes hoy? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que ustedes caen más fácilmente hoy? Yo puedo engañar a todo el mundo haciéndole creer que no tengo mayores luchas. Puedo incluso engañarme a mí mismo creyendo que no estoy tan mal,
Pero si yo tengo que ser honesto conmigo mismo, sé perfectamente, con nombre y apellido, cuáles son aquellos pecados recurrentes, aquellos pecados en los que con más facilidad caigo. Y los invito a todos esta noche a que piensen en esos pecados y a que no solo se comprometan a seguir a Cristo, que por supuesto, comprométanse de una manera especial en luchar en contra de eso. El pacto de Nehemías 10 fracasó. Era un pacto hecho con esfuerzos humanos. En los próximos capítulos de Nehemías vamos a ver que Nehemías termina reprendiendo a un montón de personas. Y luego de los 400 años de silencio, cuando Cristo viene, el pueblo no había entendido nada. Nosotros hoy contamos con muchísimo más que ellos en aquel entonces. Nosotros hoy contamos con Cristo, contamos con su gracia, con su poder, por lo que mi deseo en esta noche es que se comprometan a guardar la ley de Dios, pero que hagan un esfuerzo extra en aquellos pecados que son los más recurrentes. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos, Señor, que hayas hablado, Señor. Rogamos que nos muestres, Señor, cómo el pueblo de Israel pudo ver sus pecados tras escuchar tu palabra. Que nos muestres, Señor, que nos exhortes, Señor, y que nos traigas a Cristo, Señor. Produce arrepentimiento en nuestros corazones. Guíanos, Señor, a comprometernos más con tu casa, Señor, con tu pueblo, Señor, con Cristo, Dios. Oramos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén.